pues buenas noches, hermanos. Esperemos que alguien se conecte. Vamos a esperar unos segunditos. Hola Marcela, buenas noches, gusto en saludarte. Como es un poquito ya tarde, voy a empezar platicándote, ahora solo así, que mi Dianita se sentía un poco indispuesta, entonces por eso me va a tocar a mí la clase solo, pero bueno, aquí estoy con mucho gusto de estar con ustedes y listo para compartir la palabra que el Señor puso en mi boca para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración, ¿te parece, Marcela? Señor Padre, te damos gracias por permitirnos estar reunidos hoy y ahora, Señor. Te pedimos sabiduría para que sea tu palabra la que nos hable, Señor. A ver, Marcela, déjame mover esto, a ver si ya se escucha mejor. ¿Me ayudan diciéndome si ya se escucha mejor, por favor? Que sea tu palabra la que nos hable, que sea conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros deseos ni a nuestros pensamientos, Señor, sino que sea tu palabra la única que nos hable, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones. Híjole, qué pena, ¿eh? A ver, voy a mover mi teléfono del celular, porque no me había pasado algo así. Digo, no se transmita en Instagram, ¿verdad? Pero se me ocurre que la mejor es eso. ¿Ahora me escuchan mejor? Tal vez don Manuelito me escucha bien. Tal vez algo con tu teléfono, Marce. Araceli, a ver si nos ayudas diciéndonos tú cómo nos escuchas. Bueno, pues entonces te damos gracias, Padre, y te pedimos que sea tu palabra la que nos hable, conforme a tu voluntad, no nuestros pensamientos y menos nuestros deseos, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que todos los días derramas sobre nosotros, sobre nuestras familias, nuestros matrimonios, y muchas veces damos por sentado, creyéndonos merecedores de ellas, Señor. Y no es así, es solo por tu gracia y por tu favor, Padre. Te pedimos también perdón por todas las veces que nos equivocamos, que no sabemos ser ese buen reflejo tuyo, primero entre nosotros, entre nuestras familias, y después un buen reflejo para con todas las demás personas con las que tratamos, Señor. Te pedimos siempre, Padre, sabiduría para saber ser un buen reflejo tuyo y para entender que tú tienes un plan y que ese plan es siempre al final bueno, es perfecto, y que ese plan es conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros deseos, Padre. Pues muy bien. Buenas noches, pastora. Y pues hoy ya sabemos que el tema es matrimonio, ¿no? Y muchas veces, muchas, no sé cuántas, hemos hablado acerca de la importancia del alimento espiritual en el matrimonio, que fuimos creados como varones y mujeres de diferente manera, y pues esa necesidad espiritual preponderante, número uno en las mujeres, es el amor. ¿Y qué es ese amor? Pues el amor de Dios, ¿no? Necesitan sentir de nosotros esa aceptación, ese amor y ese continua muestra de amor. Así como de nosotros los varones, nuestro principal alimento espiritual es el respeto, ¿no? Que tiene que ver pues con ese compañerismo y con todo eso que nosotros como varones necesitamos, porque así fuimos creados cada uno, ¿no? Cada uno de nuestro género. Y bueno, lo hemos experimentado, lo hemos escuchado y lo hemos puesto a la práctica, y hemos visto que el Señor nos bendice cuando sabemos darle a nuestro cónyuge el alimento espiritual que le corresponde, ¿no? El amor o el respeto. Y siempre
no pensando, no esperando a que el otro nos lo dé, sino nosotros dándolo. Y entonces, ¿qué vemos? Pues que el Señor nos bendice y el cambio ocurre en el otro, pareciera como magia, ¿no? Cuando lo hacemos correctamente, constantemente y de la mano de Dios, ¿no? Y entonces vemos eh, su bendición, su gracia, su favor en nuestro matrimonio. ¿Cómo? Pues viviendo en armonía, llevándonos bien con la esposa, que se sienta esa calidez, ese amor, que existe una confianza máxima, una intimidad máxima, y es precioso, ¿no? Porque cuando eso pasa, pues ya tenemos un pedacito del cielo aquí en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, ¿no? Cuando no funcionan las cosas en el matrimonio, pues nada de lo demás va a funcionar bien, ¿no? No nos sentimos aptos para nada, no podemos rendir correctamente en nuestro trabajo y si no estamos bien en el matrimonio, entonces es complicada la vida, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eso, ¿no? Que el alimento principal en hombres y mujeres es uno, ¿no? Pero hay una cosa que es aún más importante que ese alimento espiritual primario que requerimos como varones, como mujeres. Y bueno, para ilustrarlo de una manera muy explícita, vamos a ver 3 versículos. Les voy a pedir que vayamos a Primera de Corintios 10:4 y vamos a entender en principio qué es lo que nos dice el Señor en su palabra para nuestros matrimonios y qué es aún antes. No es que sea exactamente más importante que lo otro, o tal vez sí lo es, pero lo más importante es que es antes que lo otro, ¿no? Y en esta versión de Biblia que tengo aquí, dice en Primera de Corintios 10:4, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la misma roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está, ponemos en el contexto del matrimonio? Lo que nos está diciendo aquí el Señor en Primera de Corintios es que dice, y tomaron la misma bebida espiritual, ¿no? O sea, que somos uno con nuestra compañera, con nuestro compañero de vida, con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque tenemos un plan en común, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Dice, pues bebían de la misma roca espiritual que los acompañaba. ¿Qué nos acompaña en el matrimonio? Pues Cristo, ¿no? Y después remata el versículo diciendo, reafirmando que esa roca era Cristo. Entonces, en la medida en que nosotros en nuestro matrimonio bebemos de esa misma roca espiritual que nos acompaña, porque nosotros así lo decidimos invitarlo a nuestro matrimonio, y esa roca es Cristo, nuestro matrimonio cobra un sentido diferente, porque entonces Dios pasa a ser en lo práctico, en el matrimonio, antes que nuestro esposo, antes que nuestra esposa. Y ahora vamos a ver por qué la importancia y por qué el Señor lo diseñó de esa manera, ¿no? Pero vamos antes a reafirmar con 2 versículos más cómo es que el Señor nos dice que lo primero que tenemos que hacer es tener como roca a Cristo, en este caso, en nuestro matrimonio. Y les voy a pedir por favor que vayamos a Juan 7:37 y 38. Y entonces aquí dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura,
brotarán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, una vez más, al igual que el versículo anterior, vamos a ponerlo en el contexto matrimonial, ¿no? Entonces aquí dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cuál es esa sed que tenemos como seres humanos. Pero aquí está hablando concretamente de esa sed espiritual, ¿no? Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Que si creemos en Jesús, como dice la Escritura, brotarán de nosotros ríos de agua viva. ¿Y qué puede haber mejor que eso para nuestro matrimonio? Pues nada. Ajá, porque ¿qué es lo que... ¿Cuál va a ser el mejor esposo o la mejor esposa? Pues el que tiene ese crecimiento espiritual, el que su roca es Cristo. Y si bien es cierto que muchas cosas tenemos que hacerlas en matrimonio, como nuestra oración, como nuestro caminar, incluso en el día a día, pues es muchas veces independiente o diferente la forma en cómo vamos creciendo espiritualmente dentro del matrimonio. Pero conforme uno crece, va ayudando al otro, a que si el otro pues se frena o cae, pues el otro lo levanta, ¿no? Y también a que pues el otro ocurre pues que cuando está recibiendo ese alimento espiritual, que a su género corresponde, empieza igual el otro género, el esposo o la esposa, a corresponder con ese alimento espiritual y las cosas empiezan a fluir bien en el matrimonio. Y miren, para terminar aquí de reafirmar cómo esto es aún más importante que todo, el encontrar esa roca espiritual como matrimonio, tener como roca espiritual en nuestro matrimonio a Cristo, vamos a Juan, pero ahora 6:35, por favor, ¿no? Y lo hemos leído muchas veces, pero una vez más les pido que lo veamos, que lo pongamos en el contexto matrimonial, ¿no? Entonces aquí dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Entonces, si estamos poniéndolo en el contexto matrimonial, el que Jesús diga que Él es el pan de vida, pues Él está diciendo que también es el pan de vida para nuestro matrimonio, ¿no? Porque dice, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, ¿no? O sea, como que es una gran promesa. Y una vez más, llevemos esas múltiples esas múltiples promesas a nuestro matrimonio y y entonces aquí lo que dice es que todo va a fluir. Híjole, pastor, qué pena, ya hace ratito alguien más me finalizo la transmisión en vivo también. No. Allá, perdone, sin quererle. Sí se oye muy bajo, dice Marcela. Si alguien más me puede ayudar diciendo cómo lo escucha, que no tengo idea por qué ocurre eso. Bueno, entonces estábamos viendo que pues lo que el Señor nos dice en su palabra es que tenemos que tenerle como roca espiritual a Cristo. Y pasa lo siguiente, el Señor nos diseñó de tal manera que como seres humanos, pues siempre vamos a requerir, a tener ciertas necesidades, ¿no? Y que son instintivas, están en nosotros. Y nosotros vamos a buscar
cómo cubrir esas necesidades. Y estamos hablando de la aceptación en principio. Todos necesitamos sabernos aceptados, saber que somos amados y que somos necesitados por otros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que típicamente ponemos esa necesidad humana de aceptación, pues en el que tenemos más cerquita, ¿no? En este caso, en el esposo o en la esposa. Y en principio podrías pensar, bueno, pues está bien, ¿no? Para eso me casé, para eso es mi esposa o es mi esposo. Pero no, es un error, porque los humanos fallamos. Y entonces es de lo que se trata hoy, y por eso tenemos que entender que es más importante poner primero a Cristo, y después viene el cónyuge. Y Cristo trata con cada uno de nosotros, de los integrantes del matrimonio, y entonces es después cuando uno puede funcionar con el otro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas necesidades. La primera es la aceptación, necesidad humana que tenemos que cubrir. Tenemos la necesidad como seres humanos de encontrar nuestra identidad, ¿no? Saber que somos significativos para alguien, que somos especiales para alguien, ¿no? Y pues igual que en la aceptación, lo natural, lo normal es que primero vamos a pensar en la identidad basados en nuestra esposa, ¿no? O en nuestro esposo. Pero igual estamos cometiendo error cuando hacemos eso. Todos tenemos necesidad de sentir seguridad, de sentirnos pues protegidos, de sentir cubiertas nuestras necesidades materiales, ¿no? Eso también es esencial, ¿no? Entonces es una necesidad natural, instintiva en todos los seres humanos, ¿no? Y nuevamente, pues en principio vamos a poner esa necesidad en el otro, en el esposo, en la esposa, ¿no? Y por último tenemos la necesidad humana del propósito, ¿no? O sea, tenemos esa necesidad de saber para qué vivimos, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros como cristianos, pues ese para qué vivimos significa saber que Dios tiene un plan especial para nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, entonces partiendo de que tenemos esas 4 necesidades instintivamente naturales como humanos, de aceptación, de identidad, de seguridad y de propósito, nos hayamos dado cuenta o no, esas necesidades están en ti, están en mí, están en cualquier ser humano, y son las que motivan nuestra vida. O sea, el no reconocerlo, pues es no querer abrir los ojos, ¿no? Pongámonos a pensar, ¿no? Y nosotros nos movemos por esas necesidades, por cubrir esas necesidades de aceptación, de identidad, de seguridad y de propósito, ¿no? Pero pasa que cuando ya estamos conscientes que eso es lo que ha movido nuestra vida, y analizamos un poco, oye, pues en dónde tú, o en dónde yo, o en dónde cada quien cubrimos o tratamos de cubrir esas necesidades naturales, pues puede haber múltiples respuestas, ¿no? O sea, puede ser que algunos pudiéramos pensar que esas necesidades básicas, naturales, instintivas del ser humano, las vamos a satisfacer en nosotros mismos, ¿no? Podríamos pensar eso, ¿no? Yo soy tan bueno, tan autosuficiente, que no necesito de nadie más, ¿no? Yo puedo cubrir, no necesito que alguien más me acepte, porque yo mismo me acepto y creo que soy suficiente. Yo tengo un propósito, yo mismo me brindo seguridad y yo mismo me doy identidad, ¿no? Puede ser, ¿no? Muy común o más común, pues en el cónyuge, ¿no? Pensamos que él o ella es el que tiene, pues en principio, que llenarnos de aceptación, darnos esa identidad, darnos esa seguridad y ese propósito, ¿no?
Si no estás casado, pues muy probablemente busques cubrir esas necesidades con tus amistades, con tus hijos. Ajá, imagínate, igual has dedicado tu vida a criarlos, a educarlos, y tus expectativas acerca de lo que ellos te van a devolver están por acá, ¿no? Y dices, no, pues ellos no me van a fallar, ellos me van a aceptar. Y sabes qué, que a veces ni siquiera tienen que estar fuera de tu techo para que haya ocasiones en las que no te acepten. ¿Por qué? Porque es de naturaleza humana. Uh-huh. Y entonces va a pasar que te van a rechazar y que no exactamente siempre vas a ser significativo para ellos, lo cual puede hacer que no encuentres tu identidad como padre de familia, y que pues, qué seguridad te pueden brindar ellos, y tu propósito, así como en la vida, pues se puede ver medio movido, ¿no? Entonces, error también poner esas expectativas, es tratar de cubrir esas necesidades en los hijos, ¿no? Hay quien lo puede hacer con su trabajo, ¿no? Con su empleo, con su jefe, decir, no, bueno, yo cubro esas necesidades de aceptación, identidad, seguridad, propósito en mi trabajo, con mi trabajo, ¿no? Y hasta dicen las personas, pues, viven para su trabajo, ¿no? No trabajan para vivir, viven para trabajar. Ajá. Y te das cuenta y ya se te fue media vida, y te das cuenta y ya se te fueron 3/4 de vida, y de repente la gente dice, híjole, no pensé que la cosa fuera tan rápida, ¿no? Pues porque así es. Uh-huh. Igual podríamos tratar de cubrir esas necesidades humanas básicas de aceptación, identidad, seguridad y propósito en la iglesia, incluso con los pastores, ¿no? Uh-huh. Con nuestros padres, con Dios, que es a lo que vamos, ¿no? Ajá. Pero también podríamos caer en buscar cubrir esas necesidades humanas naturales, pues en el dinero, en las posesiones materiales. Y si te pones a pensar, todos hemos tratado de cubrir esas necesidades de aceptación, identidad, seguridad y propósito que están en nuestra naturaleza, con una combinación de dos o más de todas estas cosas que hemos mencionado, ¿no? A lo mejor a veces tu trabajo, a lo mejor a veces tu esposa, tu esposo, a lo mejor a veces tus hijos. Uh-huh. Y revisas ahí cuidadosamente esa parte, y, y, y pues tenemos que llegar a una pregunta, ¿no? O sea, cuando ya nos damos cuenta que hemos estado buscando cubrir esas necesidades en donde no, tenemos que preguntarnos, ¿quién satisface esas necesidades profundas? Uh-huh. Y entonces ahí nos ponemos a pensar, no, pues es que lo que decíamos, ¿no? Yo cubro esas necesidades con las expectativas que tengo con mis hijos, con las expectativas que tengo en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia, en lo material, y no es lo correcto, ¿no? Y pues lo que queremos es llegar a que lo primero que tenemos que entender para poder afianzar nuestro matrimonio, para que funcione de verdad, es que como seres humanos no podemos suplir las necesidades de otros. Solo Dios puede suplir esas necesidades. Y mira, cuando nos casamos, pues estamos bien enamorados o incluso de novios, y todo es tan romántico que decimos, mira, yo estando con ella no necesito más. Ella cubre todas mis necesidades. Y ella de él dice lo mismo. No, cubre todas mis necesidades y yo con él soy feliz, y tenemos tanto amor que no necesitamos ninguna otra cosa, ¿no? Pero no es cierto, porque ya después nos damos cuenta que como el otro, como ser humano, al igual que nosotros, pues estamos muy limitados y no podemos dar ese amor que Dios da, ¿no? Que es un amor infinito, y que es un amor
muy distinto a lo que es el amor romántico, ¿no? Hemos visto muchas veces la definición del amor de Dios, ¿no? Y entonces cuando logramos comprender que como seres humanos, pues como mortales, estamos muy limitados, cuando ponemos nuestras esperanzas en el otro, hablando ahorita del matrimonio, vamos a desilusionarnos, ¿no? Y en ocasiones esa desilusión pues puede llevar al divorcio, puede llevar al desastre, ¿no? Y por eso hay como un margen de tiempo en el que los matrimonios, si ya superamos cierto límite de años, pues probablemente ya es menos probable que haya un desastre en ese matrimonio, ¿no? Pero la mayoría de matrimonios, pues es en los primeros años que viene la ruptura matrimonial, que viene el desastre. ¿Por qué? Porque viene la desilusión. Teníamos todas las expectativas puestas en el otro, en ella, en él. Y entonces cuando nos damos cuenta de que esas necesidades profundas se las transferimos a ese esposo, a esa esposa, que no es Dios, va a haber problemas graves, ¿no? Que como decíamos, pueden llevar al desastre, ¿no? Porque número uno, pues nos vamos a desilusionar del otro sin importar qué bien o qué mal haga las cosas el otro, ¿no? Porque incluso te pasa, ¿no? Que tu esposa te dice, oye, es que pues siento esto y lo otro, y no me escuchas, y no siento que me quieras, y tú dices, oye, pero pues si yo estoy tratando de hacer todo lo mejor que puedo, y viceversa, ¿no? Tú a lo mejor le puedes reclamar algo a la esposa porque tiene ciertas expectativas que no te hacen sentir como hombre respetado. Entonces ella dice, oye, no juegues, pues si yo te procuro siempre y trato de darte tu lugar como mi esposo que eres. Y entonces entra una desilusión en nuestro corazón, en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestras expectativas en el cónyuge. Y dime que no lo has hecho. Yo lo he hecho 1000 veces y muchas veces lo sigo haciendo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque nos van a faltar los recursos de amor, ajá, para amar al otro o para amar a los demás, como es ese amor de Dios. Y si bien es cierto que vamos madurando espiritualmente y que vamos dando más fruto y que, gloria a Dios, pues de repente ya estamos dando fruto y el esposo o la esposa, el cónyuge lo puede reconocer porque lo palpa, lo siente, los hijos, pues va a haber muchas veces que igual vamos a fallar, ¿no? Y nuevamente vamos a resultar desilusionados si ponemos esas expectativas de cubrir las necesidades básicas humanas en el cónyuge. Casi siempre va a haber ocasiones en que resultemos lastimados, ofendidos por aquella persona que en este caso es nuestra esposa, nuestro esposo, que invertimos toda nuestra confianza, ¿no? Porque no es posible que ese otro ser humano, igual que tú que yo, cubra todas nuestras necesidades. Una vez más, sabemos que como matrimonio somos quienes tenemos que esmerarnos en cubrir las necesidades del otro, pero eso nos toca a cada quien. A mí como varón me toca cubrir en la medida de mis posibilidades mentales, espirituales, materiales, las necesidades de mi esposa afectivas. Pero yo no se lo puedo exigir, igual que, o sea, yo hago mi parte, yo sé que ella hace su parte, pero en el momento en que yo pongo mis expectativas, estoy poniendo una carga muy fuerte, y viceversa, porque en algún punto fallamos, en algún punto nos lastimamos, nos ofendemos, y entonces viene esa desilusión, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha frustración en ese entorno familiar, ¿no? Y muchas veces, pues, se supera, ¿no? La mala racha y pasa, ¿no? Pero pues muchas veces sabemos que no, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Es cuando pues ya hay un rompimiento matrimonial, cuando ya no se pueden arreglar las cosas, ¿no? Porque pues pusimos nuestras necesidades, nuestras expectativas muy altas en el otro, ¿no? Y
Entonces no debemos de caer en esa trampa, ¿no? De poner esa carga tan grande en el otro, ¿no? Más que en Dios, ¿no? Porque para satisfacer esas necesidades, pues solo Dios, ¿no? Y mira, vamos a ver aquí igual, así como vimos en versículos anteriores, como empezamos, que debemos cada uno de tener como roca espiritual, cada uno en el matrimonio a Cristo, y que si lo hacemos brotarán de nosotros ríos de agua viva, y Dios nos dice que Él es el pan y que si vamos de forma individual a Él, no pasaremos hambre, y si creemos en Él, no volveremos a tener sed, y nos habla de algo maravilloso, ¿no? Porque imagínate, tener ese esposo, esa esposa que tiene todas estas cualidades porque el Señor ya se las dio, ¿no? Ajá. Pero ahora vamos a ver acá lo que el Señor nos advierte acerca de lo que pasa con versículos si nosotros ponemos esas expectativas en el cónyuge. Y te voy a pedir que vayamos a Proverbios 28, 26. Hola, Oli. Dice Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio. ¿Cómo es? ¿Cómo somos cuando confiamos en nuestro corazón? ¿Y qué es nuestro corazón? Son nuestros pensamientos. Son nuestras emociones. Eso es nuestro corazón. Dice aquí la palabra de Dios que somos necios. Y luego vamos por favor a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice: maldito sea el hombre que en el hombre confía y hace la carne su fortaleza. Híjole, es fuerte, ¿no? Porque la persona en lo natural, en la que más confiamos, pues es en nuestra esposa, en nuestro esposo. Sí, está bien, ¿no? Es lo que hemos aprendido en años en nuestros cursos de matrimonio. Está bien. Pero también la palabra de Dios nos dice que estos versículos, que si los ponemos en el contexto matrimonial, pues nos está diciendo que sí, que está bien, pero que primero nuestra roca es Dios, Cristo. Entonces eso tiene que ser el cimiento de nuestro matrimonio para que funcione, para que fluya. Y mira, vamos aquí a reafirmar, aunque suenen feo estos versículos, los tenemos que leer, lo que el Señor nos dice cuando esas necesidades puestas en nosotros por Dios, con el fin de satisfacerlas, buscamos satisfacerlas en otro ser humano, igual de imperfecto que tú, que yo, ¿no? Y dice, bueno, aquí habla de lo material, en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Entonces nos está advirtiendo que nunca algo material antes de Cristo Jesús, ¿no? Ahora vamos a comparar esas promesas con las promesas que nos hace cuando confiamos en el Señor, ¿no? O sea, ahorita aquí hablamos de todo lo que nos dice, ¿no? Nos dice que no confiemos en nuestro corazón. Hay otro versículo que dice que el corazón del hombre es engañoso. Nos dice palabras feas, fuertes: maldito sea el hombre que en el hombre confía, y que el que confía en sus riquezas caerá, ¿no? Eso es lo que nos está advirtiendo el Señor en su palabra. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa, a comparar con las promesas que nos hace cuando confiamos en Él, ¿no? Y mira, dice: bendito sea el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto.
Qué bonito, ¿verdad? Esto viene en Jeremías 17, 7 y 8, ¿no? Que dice que, pues, si estamos junto a Dios, vamos a ser como un árbol plantado junto a corriente poético, pero entonces puedes dar ese fruto, ¿no? El que nos habla el Señor. Y mira, cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos esas expectativas de cubrir nuestras necesidades en Él, te pido que vayas a Salmo 125:1. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. O sea, fuerte, bien plantado, con propósito, con identidad, con seguridad de todo tipo, con aceptación. ¿Por qué? Porque pusimos esas expectativas en el Señor. Y el Señor sí puede cubrir esas necesidades naturales que tenemos como seres humanos. Y por último, dice, mira, en Proverbios 29:25, el que confía en el Señor estará seguro. Así de simple. Queremos estar seguros, confiemos en el Señor, ¿no? Y mira, entonces finalmente hay estas dos formas, ¿no? Cuando confiamos en las personas o en las cosas, que estamos cometiendo un error, o en Dios. Y cuando confiamos en lo incorrecto, dependemos, cuando confiamos en las personas, dependemos de ellas, ¿no? O de las cosas materiales, ¿no? Porque nosotros no podemos predecir ni controlar lo que va a hacer el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es humano, igual que tú, igual que yo, y pues sus recursos son limitados, ¿no? Y nuestra habilidad para dar es dependiente en nuestra habilidad para recibir del otro. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos del otro, no vamos a querer dar, porque es la naturaleza humana, ¿no? Y dices, no, pues ¿por qué? Si no sé lo que le toca y no vas a querer dar. A diferencia de cuando es Cristo tu roca, mi roca, podemos dar sin necesidad de estar esperando recibir del otro mortal. Y pasa, ¿no? Que hay en ese matrimonio, pues desilusión, frustración, y el tener esas expectativas no realistas en cuanto a cómo quieres que se comporten los demás para contigo, casi que quisieras que te leyeran la mente para que te digan y hagan lo que tú sientes necesidad de cubrir en ti. Pues va a haber mucha tensión en esa relación matrimonial, en esa relación padres e hijos, en esa relación de amistad, en cualquier relación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? A diferencia de que cuando confiamos en Dios, pues los resultados son diferentes, ¿no? Porque la seguridad, la fortaleza que necesitamos es interna. ¿Por qué? Porque viene de Dios, ¿no? Y Dios siempre es fiel. Y nuestra habilidad de dentro para afuera, porque está disponible todo el tiempo. Cuando otros no están dándote, aún podemos amarles generosamente, porque decimos, bueno, conocemos lo que es el amor de Dios, y Dios me llena de su amor, y yo puedo proyectar, yo puedo dar ese amor, ¿no? Y así nos ganamos el cariño de los otros y fortalecemos nuestras relaciones cuando tenemos ya esa madurez espiritual. ¿Y en qué relación humana va a ser más importante que en el matrimonio? Ninguna. El matrimonio va a ser la relación humana más importante, en donde tenemos que fortalecer nuestras relaciones, seguirnos ganando el cariño y el amor del otro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de dar sin esperar antes recibir, o sin esperar recibir a cambio, ¿no? Entonces nuestra vida, Dios nos bendice cuando es Él nuestra fuente. Hay satisfacción, lo opuesto, ¿no? Cuando ponemos las expectativas en el otro, cuando tenemos esas expectativas realistas, pues incluso
te vuelves más comprensivo, ¿no? Porque amas y les das de ti mismo y dices, bueno, esta vez mi esposa falló, o esta vez mi esposo falló, o me hizo sentir de determinada manera, pero pues es humano y pues yo le perdono y yo lo amo de cualquier manera, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el amor que yo tengo por Él es sufrido y que todo lo soporta y que todo lo perdona, en fin, ¿no? Y entonces, pero para eso pues tenemos primero que tener esa fuente, ¿no? Esa roca que es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, cuando venimos a Jesucristo por un trago de agua, hablando figurativamente, o por un pedazo de pan, Él satisface esas necesidades, ¿no? Y entonces todos lo hemos experimentado, es cuando pues cambia toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. ¿Y para qué? Para suplir esas necesidades. Y mira, va a haber veces que va a pasar que no se nos va a olvidar y no vamos a recurrir a Dios primero, ¿no? Sino vamos a buscar poner esas expectativas en nuestra pobre esposa, en nuestro pobre esposo. Pero acordémonos cuando estemos cayendo en eso, que vamos a tener desilusión y frustración porque fallamos como seres humanos. Entonces a nosotros nos toca esmerarnos en tener ese crecimiento, ¿no? Por el bien de nuestras propias vidas, por el bien de nuestros matrimonios, por el bien de nuestras familias, por el bien de todos nuestros seres queridos, ¿no? Confiar en Jesús para satisfacer las necesidades naturales de cada uno, esas que hablamos ya al principio, de aceptación, de seguridad, de identidad. Solamente cuando confiamos en Jesús de una manera profunda, podemos tener un buen matrimonio. Porque entonces ya tenemos a Cristo como nuestra roca, ¿no? Y entonces las cosas en la horizontal empiezan a fluir. ¿Y quién está en la horizontal? Pues tu familia, tu esposa. ¿Por qué? Porque tu fuente, tu roca es Cristo y tus expectativas de cubrir tus necesidades naturales con las que el Señor nos diseñó como seres humanos, nuestra naturaleza humana, están cubiertas por Dios. Entonces podemos entregarle al otro algo mejor, ¿no? Te entregas como un varón de Dios, o te entregas como una mujer de Dios, y claro que el otro lo nota, claro que el otro lo siente, claro que el otro lo disfruta, claro que el hijo lo ve, lo siente. Eso es evidente, pero cuidado y cuando ponemos esas expectativas en el otro, porque vamos a tener mucha frustración. Y bueno, ya sabemos cuál es la necesidad natural del alimento espiritual, de amor, de cariño que necesita la mujer. Y ustedes, mujeres, saben que nosotros necesitamos, tenemos como primera necesidad espiritual, pues sentir ese respeto de ustedes para con nosotros. Como principal, no quiere decir que es la única en ambos, ¿no? Se combinan y los dos tenemos necesidad de ambas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos, si estamos vacíos, ¿no? Entonces tenemos que llenarnos de tener esa roca espiritual que es Cristo para poder ser mejores esposos, mejores esposas, y que cuando vengan los vientos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y que hay una tormenta, y su casa y la mía se mantengan firmes. ¿Por qué? Porque están sobre la roca. ¿Cuál roca? Cristo, la palabra de Dios. Entonces vamos a poder ser mejores esposos, mejores esposas. ¿Y qué carga le quitamos al otro, no? Que si no, imagínate que estemos esperando que la perfección en el otro, complicado, ¿no? Entonces, es definitivamente la fuente de la satisfacción de esas necesidades naturales más profundas, es lo más importante en el matrimonio, ¿no? Y hay que permitirle a Dios
que Él sea a Jesús, que Él sea nuestra roca, nuestra fuente, y que pues a Dios le permitirle, ¿no?, edificar nuestro matrimonio sobre su palabra, construir nuestro matrimonio sobre su palabra, para poder tener un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues esa es la palabra de hoy. Como siempre es fácil escucharlo, fácil leerlo, fácil decirlo, incluso más fácil escucharlo, que nos acordemos, ¿no?, cuando estemos poniendo en el otro, en este caso, hablando del matrimonio, en el esposo, en la esposa, esas expectativas, que nos acordemos que podemos sufrir desilusión y que a nosotros nos queda más bien hacer nuestra parte, ¿no?, para poder ser mejores esposos, mejores esposas. Y pues amén, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos sabiduría para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores hermanos, mejores hijos, mejores amigos, Señor, ser un mejor reflejo tuyo. Perdónanos por todas las veces que no sabemos serlo, por todas las veces que ponemos expectativas muy altas en nuestras esposas, en nuestros esposos. Perdónanos, Señor, por no tenerte siempre como nuestra roca y como nuestro número uno. Y también te damos gracias, Señor, por todas, por cada una de las bendiciones que damos por sentado, pero que solo son por tu gracia y por tu favor, Padre. Todo esto te lo decimos sabiendo que nos escuchas y pidiéndote sabiduría para entender y poner en práctica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de ti, Jesús. Amén. Berna, muy buenas noches. Pues que descansen, hermano. Que cenen rico y que descansen. Buenas noches, pastora. Le saludo a Dianita, que se me sintió un poco mal mi Dianita, pastora. No sé si me escuchó al principio. Pero está bien, está bien. Gracias. Ahora, buenas noches. Que estén muy bien.